porque la gente que ha vivido esto tan largo tiempo se desanima. Y yo creo que una falsa información o una información de ánimo que no ocurra pudiera llegar a sumir a los cubanos dentro, me refiero a los que están dentro, en algo peor, que es en el desánimo otra vez, en la robotización otra vez, de larga duración. Si nos ponemos a mirar desde el 11 de julio a estos movimientos, comenzaron llenando calles, cacerolazos, familias en las calles, pero también hubo un movimiento mucho más organizado, como tú dices, de esa gente joven que salió, que lo hicieron de forma precisa, sabiendo qué era lo que estaban atacando, entre comillas, como el Partido Comunista de Cuba en Morón o como el Ministerio de Energía en La Habana quemando basura, y eso ha obligado a que el propio régimen haya tenido que enviar a sus efectivos a todo lo que consideran esos símbolos cubanos para protegerlos. Eso no se había visto antes. Quiero decir, esto es algo nuevo que nos hace pensar que más allá del desánimo que había cuando se desarticuló el movimiento San Isidro, etcétera, sí existe esa juventud que es capaz de tomar el relevo y que es capaz de abogar en primera persona por la libertad de su pueblo. Este no es un movimiento racial ni es un movimiento encerrado en un cuarto. Esto es un movimiento de todos los cubanos, blanco, negro, azul, colorado, lo que sea, en las calles. Esto es un movimiento masivo en las calles. Y fíjense, yo estaba analizando los videos ayer con otras personas que no son solo cubanos, franceses y eso, que tenemos un chat y analizamos los videos. Y hay ya, cuando van a detener a jóvenes en las calles, hay hombres y mujeres que desde los balcones le dicen, cuidado, ten cuidado, suéltalo. Y esto quiere decir, como están los edificios y como están los derrumbes en Cuba, que cualquier balcón te puede caer a ti como policía o un pedrusco en la cabeza y no te levantas más nunca. Así que esa también es una forma muy interesante y a mi juicio muy inteligente de luchar. Mira, con lo que me dijiste anteriormente, que no te lo respondí, fíjate, yo llevo muchos años en esto, tú lo sabes. Yo he arriesgado, como tú dices, hay mucha gente que ha arriesgado más. La Brigada 2506, tanta gente, siempre los menciono, los cubanos los conocen, pero hay derecho también, María, a pensar que a tener dudas de que podamos llegar a la libertad definitivamente. Hay derecho porque la gente que ha vivido esto tan largo tiempo se desanima. Y yo creo que una falsa información o una información de ánimo que no ocurra pudiera llegar a sumir a los cubanos dentro, me refiero a los que están dentro, en algo peor, que es en el desánimo otra vez, en la robotización otra vez, de larga duración. Y no nos podemos permitir eso. Por eso siempre digo que la primera solución está en ti, cubano, que tú eres el que tienes la responsabilidad de tu propia libertad. Ya después, si alguien llega a impulsar esa libertad, bienvenido sea, pero no hay que dar falsas expectativas porque podría ser peor. Totalmente, y acabas de tocar un punto importantísimo, que es la desinformación. Fíjate que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo que, el otro día desde el despacho Oval con Vance y con el presidente, tuvo que salir al quite de una información que había hecho el New York Times, en el que decía que toda la solución de Cuba pasaba literalmente por sacar de la película a una marioneta, un títere, como es Díaz-Canel. Claro, para el americano de a pie, para la gente que no está empapada en la realidad del pueblo cubano, es una información cualquiera, pero hay que ver la intención con la que esa pluma anónima, de repente esa fuente anónima, filtró esa información al New York Times, porque estoy de acuerdo contigo, este es un momento muy delicado,
donde no se puede caer en falsas esperanzas, pero sobre todo en esa desinformación de que la gente piense, bueno, entonces sacan a este pelele y se quedan el resto donde están y aquí pan hoy y después gloria. No creo que pase por ese lado y por eso tenemos que ser tan conscientes de la información que se filtra y de la información que se da, Zoe. La intención es el dinero que reciben los periodistas del New York Times o lo de donde sea. No estoy diciendo nada que yo sepa, es algo que aquí yo lo he comprobado, que Cuba paga los artículos para que estos artículos no solo informen lo que ellos quieren, sino que desinformen en la línea que ellos quieren. Aquí yo me recuerdo que hace muchos años me pidieron por una suma que yo me quedé fría, un artículo sobre el turismo en Cuba, sobre el turismo, y me pedían que fuera, bueno, que fuera buena. Entonces yo le dije que no podía hacerlo, que no podía hacerlo. Y después, otro escritor dentro de Cuba, que ya sabemos quién es, escribió el artículo. A los años yo me encontré al director de ese periódico en una feria del libro y me confirmó, me confesó, había escrito un libro además sobre Cuba, crítico, porque es lo mismo que, en fin. Entonces, me confesó que Cuba había pagado ese artículo, o sea, eso se hace constantemente y que eran ellos, porque yo le dije, yo me quedé fría con la cantidad que ustedes pagaban, no, que no éramos nosotros, era Cuba quien pagaba ese artículo. Y eso es así, ellos contratan, ellos pagan la información y desde luego ellos tienen toda la plaza que quieren en todos los periódicos, estos de izquierda, y todos los periódicos que quieren hacerle la maroma, sobre todo ahora mismo, en contra de Trump. Eso es lo que están también haciendo. Y eso sin contar con la infiltración en las redacciones de noticias, porque aquí muy poca gente se atreve a denunciarlo así, pero aquí en este pueblo, en Miami, en muchos canales y sobre todo los que manejan información de Cuba, en muchos programas de comunicación, todo el mundo sabemos que ha habido gente que ha trabajado por y para Cuba. Y eso no es nuevo, yo soy española y te lo puedo decir más alto, pero no te lo puedo decir más claro, lo sabemos todos. Entonces, la infiltración que ha habido del régimen cubano desde antes hasta ahora ha sido constante. La manipulación que se ha hecho de la información ha sido constante, y no solamente a través de la música, como tú decías, de personajes como Silvio Rodríguez, que te vendieron con trovas un desastre disfrazado de oda. Esa es la realidad, pero tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Miami sigue infiltrado, Estados Unidos sigue infiltrado. No, y ellos lo que persiguen, que lo dije el otro día y todo el mundo, ay, ¿tú crees? Señora, si se fumaron Venezuela, si se fumaron Nicaragua, si se fumaron ya Colombia, si se fumaron en un momento determinado Argentina, ¿cómo no se van a fumar Miami? Y lo que pretenden ahora es eso, fumarse Miami, hacer cenizas de Miami y que las riquezas de Miami vayan hacia Cuba, que eso no va a pasar, ya lo dijo Ron DeSantis, una buena intervención, excelente. Eso no va a pasar, no va a suceder, no va a funcionar y espero que así sea, porque en cuanto ellos empiecen a chuparse y a fumarse todas las riquezas que se han hecho en Miami, acaban con Miami y la dejan en cenizas como mismo dejaron a Cuba. Y eso es lo que están buscando, eso es lo que quieren.